en el 2010, en junio, empiezan a aflorar, digamos así, las contradicciones que, para hacer viable el proceso de negociación de la constituyente, implementación de varias leyes de la nacionalización, etcétera, empiezan a entrar en contradicción profunda a los propios sectores del bloque de poder. Es decir, los indígenas les vuelven a decir, bueno, volveremos a discutir el problema de los 37 escaños. Tenemos 7 escaños en el Parlamento. Y de los 7, no sé si ustedes saben, ni uno solo es elegido por democracia comunitaria. Es decir, los 7 primero son elegidos por formas de procedimientos propios, pero después el que es elegido es parte de algún partido para llegar al Parlamento. Entonces, la gran pregunta es, justamente, ¿cómo es que el proceso ha ido, digamos, renunciando y mermando ciertos derechos indígenas y ciertas conquistas para ir a ser viable y que empiezan a aflorar en las contradicciones internas del bloque de poder? Entonces, un primer tema, en junio del 2010, los 37 escaños. Replantean los indígenas la cuestión de los 37 escaños. Pero también el tema que después va a ser el central, la ley de consulta, o el derecho a la consulta libre, previa e informada, está planteada justamente porque la ley de autonomías planteaba, según la lectura del siglo, que se estaban mermando, incluso se estaban conculcando los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Un tema muy importante, autonomías, ¿no? Se plantea el debate sobre autonomías, etcétera. Esas 5 leyes estaban afectando, en fin. Y finalmente, ¿en qué se hacía énfasis en junio del 2010? Fundamentalmente, se hacía énfasis en el problema de las TCOs, y eso es lo que voy a vincular a la segunda parte de la exposición. Es decir, cuando surge el conflicto, fundamentalmente se habla de expansión de la frontera agrícola de los pequeños campesinos mercantilizados, cocaleros, y del problema de las TCOs. Ese es el centro del debate. Y secundariamente, el tema del camino, etcétera, autonomías, consulta y los 37 escaños. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo que esto abre gradualmente el proceso que después, con el conflicto del TIBNIS y después la contramarcha del CONISUR, termina de abrir esta nueva fase en la que estamos viviendo, es decir, casi un año entero. Ese es el primer punto central, tal vez da tiempo para reflexionar un poco más después. Un segundo gran problema, creo yo, que hace gradualmente empezar a cambiar, digamos, esta etapa en la que estamos viviendo, es el fallido gasolinazo de diciembre del 2009, ¿no? Creo yo que, digamos, no voy a entrar en más detalles, pero hay una pérdida del principio de realidad muy grande. En este país el gasolinazo más grande que hubo fue en la época de Jaime Paz Zamora, de 13%, casi se cae el gobierno cuando hay un gasolinazo, aunque sea de 2, 5, 8%, un gasolinazo de casi 80% en algunos de los incrementos de hidrocarburos, era realmente que se había perdido el principio de realidad, y no hace falta hacer ningún gran doctorado para darse cuenta de que el efecto en el incremento de precios y la imposibilidad de que la gente más pobre pueda mínimamente reproducirse, realmente hacía esa medida una cuestión muy grave. Es decir, el gasolinazo, y creo yo, después de junio, cuando se ve el primer conflicto serio con el SIDO, tenemos ya la configuración en esos últimos 6 meses del 2009 digamos, desde el conflicto del SIDO hasta el gasolinazo, ya el entrar francamente a esta nueva fase. Pero eso va a tardar después, y no lo voy a explicar más en detalle porque eso sí ustedes ya capaz lo conocen más y es más nuevo. El tercer gran hito en la entrada en este proceso es el conflicto del TIBNIS y la contramarcha, ¿no? Los resultados de estos dos procesos, la ley 180 que prohíbe hacer el camino, etcétera, etcétera, que declara intangible, y la contramarcha de la ley CONISUR, que remata en la ley 222 de consulta, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica fundamental en todo esto? Que justamente
Nunca antes, desde el 2005 hasta estos procesos que estoy mostrando, el bloque de poder en el gobierno había mostrado una fisura tan grande. ¿En qué consiste esta fisura? Lo voy a decir y entro a la segunda parte de la exposición. Creo yo que el proceso político que hemos vivido ha estado vinculado a la construcción de un concepto que ha permitido unificar a las fuerzas subalternas en proceso de insubordinación, es decir, lo indígena originario campesino. Se ha convertido en un eje central del discurso que ha podido permitir la unidad, por ejemplo, del bloque indígena con el Pacto de Unidad, es decir, la CSUCB con Amánsido, con Bartolinas, y colonizadores, que han sido el eje de construcción de la propuesta de la constituyente, etcétera, etcétera, que justamente estaba basado en ese concepto. Los conceptos son así, son artefactos políticos que sirven para ciertas finalidades, a veces interesantes, a veces intrascendentes, a veces perversas y a veces virtuosas, pero esa es la política. Entonces, creo yo que justamente, y voy a entrar a eso, lo que estamos viviendo es un momento en el que al menos hace falta la reflexión profunda de lo indígena originario.